Bueno, vamos a empezar este tema 17 hablando del objetivo del tema. En esta parte solamente voy a hablar de las cartas de Pablo, pero el objetivo es ver cómo estas cartas enseñan, exhortan, corrigen y edifican a la comunidad. Entonces, si ese es el objetivo del texto, o sea, del tema que estamos estudiando, y aparte dice, de esta manera, los escritos del Nuevo Testamento se convierten en formación e interpelación para las mismas comunidades. Pero también habla de nosotros, entonces esto nos ayuda a enriquecernos, a saber como estudiosos de las Sagradas Escrituras, pues a saber de qué se trata, o sea, de qué hablan estas cartas. Hablan de las exhortaciones que se hacían y cómo es que estas nuevas comunidades se iban formando y cómo a la luz de la vida de Jesús y bajo el Espíritu Santo, Dios iba formando o dando fruto en esas comunidades que somos nosotros hoy también. Entonces estas cartas pues nos pueden orientar, ¿verdad?, a cualquier necesidad o preguntas que tengamos. Vamos a ver de qué trataban y cómo se dividían, pero en aspectos pues muy de estudio de Biblia. Y entonces vamos a empezar con las cartas de Pablo y habla de que son 13 cartas, ¿verdad? El libro habla de que son 13 cartas. Lo más básico es que se lean el cuadrito gris que siempre ponemos al principio. Dice, son 13 cartas, llevan el nombre de Pablo, algunas escritas por él, otras por sus discípulos, pero todas son palabra de Dios. O sea, de entrada ya sabemos si lo escribió Pablo, si no lo escribió Pablo es lo de menos, la fecha exacta en la que fue escrita también es lo de menos. Lo que sabemos es que son palabra de Dios, ¿verdad? Las presentamos en 5 grupos atendiendo algunos de los temas, viendo a qué eran los temas que trataban. Este resumen nos puede servir muchísimo porque va a hablar va a mostrarnos un panorama general de las cartas, ¿verdad? O sea, de qué se trataban. Las de Tesalonicenses, de la segunda venida de Cristo. A lo mejor nunca habían hecho este análisis así de ver en claro, o a lo mejor muchos ya se lo saben, pero te sirve mucho el saber de qué se trata, de qué tema habla. Entonces dice, la primera y segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo, de la parusía. A Gálatas y Romanos les habla de la salvación por la fe y no por las obras. No habla de obras de caridad, sino hechos de ley. O sea, habla no por las obras en el sentido de lavarte la mano de punta a codo, de cumplir los preceptos, de rezar tales oraciones, de respetar tales normas. A esas obras habla, a esas acciones, ¿verdad? O sea, que la ley, que la fe no sea acciones externas, sino cosas inspiradas o movidas desde el corazón por la fe en Cristo. Y lo habla la primera y segunda de Corintios, varios temas, entre esos Cristo, sabiduría de Dios. Las de la cautividad, estando Pablo preso, que son las cartas de la cautividad. Y las pastorales sobre el ministerio de los pastores, o sea, donde se habla de cómo es que se espera que actúen los pastores de esas comunidades y un poco ya la jerarquización entre los obispos, los presbíteros, los diáconos, que no se lleva igual que ahora porque habla mucho de que podían ejercer su ministerio estando casados, ¿verdad? Porque obviamente así estaban las comunidades a donde iban. Ahora vamos a ver, empieza el libro hablando de las cuestiones generales, ¿verdad? Entonces, ya nos acordamos que desde que vimos nuestros temas, en nuestros primeros temas, cuando estudiábamos la Biblia, y en general aquí menciona el libro, como se explicó en la lección 10, sabemos que en la Biblia era muy común usar seudónimos. Y estos seudónimos para los libros tendría que ver con, para realzar la importancia del texto. Y aquí dice, los autores empleaban un seudónimo, querían mostrar su relación personal con el apóstol. De este texto, de esta predicación, con quien lo predijo, con quien nos enseñó. Entonces dice,
dice, a la vez actualizar el mensaje en un momento en que el apóstol ya había fallecido. También sucedía, aunque el apóstol ya había fallecido, como que sus enseñanzas siguieran siendo vivas, o sea, para prolongar su enseñanza. Por eso le ponían su nombre al texto, ¿verdad? Les importaba, lo que les importaba a ellos y nos sigue importando a nosotros, es que estos escritos son inspirados y por ende son palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la autenticidad de estas cartas. Dice, 13 cartas forman el epistolario paulino. Probablemente no todas sean de Pablo, aunque sí reflejen de alguna forma su mentalidad, que eso es lo importante, ¿verdad? Dice, enseguida enunciamos las cartas en un posible orden cronológico. Entonces esto es lo que les quería yo hacer notar. Más adelante en el libro, me voy a saltar esa parte para resumirla, habla de cómo vienen ordenadas en la Biblia. Y entonces yo les invito a que vayan a su índice general de la Biblia. No sé en su Biblia en dónde lo tengan, pero que vayan a su índice general de la Biblia y ahí, según la versión de la Biblia que tengan, y ahí puedan ver cómo es que están acomodadas estas, que normalmente en la Biblia así es. Se ordenan los libros por la extensión del libro, o sea, entre más grande el libro va en primer lugar, entre más chiquito va al final, no se toma cronológicamente. Y la otra parte es, en cuanto van dirigidas estas cartas a una comunidad, van primero, y las que van dirigidas a una persona van al final. Entonces, si se fijan en el orden, así es como están acomodadas. En la mía está los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, los filipenses, los colonicenses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. ¿Ok? Entonces, obviamente, al final es que están los que van hacia una persona, Timoteo, Tito y Filemón. Ok, bueno, entonces vamos a cronológicamente, se piensa, pero también es que no hay que casarse con eso. Ahora los invitaría a hacer una tablita que como quiera esta está hecha a mano y yo se los voy a pasar un poquito adelante en el video y lo voy a mandar por archivo, una hecha a computadora, pero esto me gustaría que mejor cada quien intentara hacer el ejercicio para poder unir los conceptos y tenerlos más claros. Lo primero es, habla de una cronología, de una supuesta cronología, ¿verdad? Porque están suponiendo que todas fueron escritas por Pablo. Donde hay duda que no, entonces que existe la duda en la segunda de Tesalonicenses, las de Colosenses y Efesios, esas tienen o una fecha o la otra, igual las pastorales que pueden ser no escritas por Pablo. Entonces nos dan ahí las dos versiones de fechas, ¿verdad? O pudo haber sido escrita en esta fecha, que sí correspondería a Pablo, o después de su muerte, que ya sería más adelante. No importa si fue escrita o no directamente por él, sino que es la enseñanza que llevan. Normalmente llevan su misma estructura, por eso es que se creen que son de él. Y luego, otra de las cosas importantes aquí habla la cronología. Entonces, se habla de las primeras 7 cartas, serían Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Filemón y Filipenses, ¿verdad? Y entonces, esas son como las primeras 7. Ahora, podría haber sido o no, esto se basa como en los hechos, se narra que él fue guiándose o cómo va dirigiéndose en sus viajes y más o menos en el tiempo en el que se le asigna. ¿Importa eso o no? Inclusive ni siquiera importaría cuál hizo primero o cuál después. Esto es como una información general para que ustedes más o menos, si quisiesen ponerlo en orden, entender qué fue primero, qué fue después, y a lo mejor pudieran ir observando la madurez en la forma en la que habla Pablo conforme va avanzando o conforme va enfrentándose a diferentes comunidades, pero en realidad pues no sé qué tanto les pueda aportar el hecho de saber las fechas. Esto de cómo se dividan si pudiera ser, o sea, por un conocimiento general, saber que existen 7 que se cree que son más certeras de ser de Pablo, luego existen 3
cartas que se ponen en duda, que sería la segunda de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, que es la que ya les había dicho, y las pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y la de Tito. ¿Ok? Que tiene lógica por lo que trata, porque habla de cómo llevar el ministerio, cómo pastorear al pueblo, habla mucho de eso, por eso se reúnen por grupos, como para entender más de qué se trata, ¿verdad? Pero mejor vamos a desglosar una a una para que nos podamos enriquecer de qué tratan. Y eso es lo que es muy interesante ver acá, donde dice la división de las cartas, y entonces dice, señalando uno de los temas importantes o una situación en la que se escribieron. Entonces empieza hablando de Tesalonicenses, sobre la parucía o segunda venida. Eso sí sería bueno que lo supieran. Les carta a los Gálatas y los Romanos sobre la fe como un don de Dios que salva. Dice, y acerca la libertad cristiana ante la ley. Eso es lo que les hablaba. No se confundan en el libro cuando habla que son salvados por la fe y no por las obras. Aquí no se emplea cuando hablas de las obras de caridad, sino de las acciones. O sea, como si la ley del judío estaba llena de acciones, como si esas acciones lo salvaran, cuando esas acciones eran de la boca hacia afuera y no en el corazón. Y entonces la fe habla de una verdad de adentro del corazón hacia afuera. Después lo van a ver y lo vamos a ver más explícito, sobre todo en Romanos, donde habla de la verdadera fe en Dios, que es mucho más exigente que cumplir esas acciones. Ahorita lo voy a mencionar. Y luego dice, carta a los Corintios sobre los diversos asuntos, problemas de la comunidad. Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. En Corintios mucho es la respuesta a diferentes dificultades que vivía la comunidad. Y ahorita lo vamos a desglosar. Les voy a ir desglosando cada una de las cartas para enriquecernos de ellas y después hacer otro resumen, como hablando en particular de cada una, y luego resumimos. Voy a intentar ser más breve para que este video se pueda hacer algo digerible. Y luego habla de las cartas de la cautividad, ¿verdad? O sea, todo lo que escribió Pablo mientras estaba preso, o sea, que seguía en contacto con algunas comunidades, inclusive con aquellas de las que no había predicado tanto, pero que por medio de carta llegó a ellas, ¿verdad? De que algunos de sus seguidores estaban ahí, pues pudiera ser que él no las fundó, que las fundaron algunos de sus discípulos, y él por medio de las cartas alimentó esa acción evangelizadora que estaba haciendo su discípulo, ¿verdad? Y luego las pastorales, que ya les platiqué, que están escritas a dirigentes, a servidores de la comunidad, que ya habla un poco más de cómo comportarse aquel que guía, el compromiso, las responsabilidades, y desglosar cada una de las diferentes labores, o no labores, como rangos. Es decir, el obispo es así, los diáconos así, los presbíteros así, que hoy no es la misma que se lleva de ese momento, ¿verdad? Y luego vamos a ver, dice aquí la estructura de las cartas. Ordinariamente las cartas tienen estas partes, que es el saludo, la acción de gracias, el cuerpo de la carta y la despedida, porque es una carta, ¿verdad? Por eso se llaman epístolas, porque son cartas. Este escrito no es igual que los evangelios, cambia, ¿verdad? Ahora cambia esta forma porque es diferente, que empezaron a evangelizar por medio de escritos hacia las comunidades, y lo hacían como una carta que se le mandaba al pueblo para motivarlos, para que siguieran haciendo pues lo que ya se les había predicado, o dudas que surgían y respuestas a esas acciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno. Si pusiéramos en orden cronológico, entonces las primeras son las de Tesalonicenses. Y esas primeras de Tesalonicenses, aunque la de Tesalonicenses 2 haya duda de que Pablo la haya hecho, pues tiene como un seguimiento a la primera. Entonces la carta a los tesalonicenses, Tesalónica era la capital de Macedonia en Grecia. Entonces ya nos ubicamos que ahí estamos hablando de Grecia, ¿verdad? Y eso lo pudieran poner en su tablita. Y se habla de que aquí Pablo predicó al menos durante 3 sábados consecutivos.
según lo que se narra, lo que narra Lucas en Hechos. Y entonces, la primera carta a los tesalonicenses, dice aquí, es el primer escrito en el Antiguo Testamento, habla del año 50 al 51. Pablo le escribe por las noticias que trae Timoteo de su visita a la comunidad. Los alaba por su progreso y su ejemplo, los alerta contra las dificultades que pueden tener y expone el tema de la segunda venida del Señor, que es de lo que trata Tesalonicenses, de la parusía, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo. Y entonces, que si habla de la segunda venida de Cristo, pues obviamente que lo que habla es del estado ante esta segunda venida, pues es la vigilancia, ¿verdad? O sea, si de lo que está hablando es que vendrá el Señor por última y definitiva vez, pues a lo que va a motivar es a estar vigilantes, ¿verdad? A estar listos. Dice, por tanto, no nos quedemos dormidos como los demás, sino que estemos vigilantes, seamos sobrios, ¿verdad? Lo que evangelizar. En la segunda carta, si es de Pablo, dice, fue escrita después de la primera, o sea, en el 51. Pero si no es de él, quizás sea del año 70. El autor escribió para solucionar los problemas de la comunidad. Entonces, si en la primera les había enseñado de la segunda venida de Cristo, obviamente los problemas iban a ser sobre la interpretación de esta segunda venida. Imagínense que llegaba a esa comunidad, enseñaba esto y de repente todos se quedaban como repasando lo que Pablo les había enseñado. Entonces decían, ay, no, a ver, ¿cómo sería la segunda venida? Se supone que tenía que ser ya. Pablo dijo que era eminente, entonces habla de esa parte, ¿verdad? Pensaban que ya era eminente, que iba a llegar en cualquier momento, que por eso tenían que estar vigilantes, cuando la vigilancia se trataba de un estado general del cristiano, ¿verdad? En que día a día estás dispuesto a resucitar con el Señor, vigilante, no con miedo, sino de que tu vida esté trabajando hacia eso, porque no sabes el día ni la hora, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí quiere desengañarlos describiendo las señales que han de preceder a la parusía, y eso es lo que trata en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 12. Esto sería bueno que lo leyeran, no voy a leer todo, pero voy a ir leyendo un poco de lo que dice para que se vayan ustedes, para que lo que el libro no menciona lo leamos, y que pues sí, sería bueno que vayan al texto, porque si no, ¿cómo se enriquecen realmente lo que estas cartas le quieren decir? Entonces aquí viene una frase, dice, deben comprometerse en el mundo y trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Estas frases así tan radicales como de repente que usa Pablo, pero pues tiene razón, o sea, como la importancia de, o sea, pues si quieres llegar al reino, pues vívelo, ¿verdad? O sea, si quieres llegar a comer del banquete celestial, pues vívelo hoy. O sea, si quieres llegar al cielo, pues vive hoy en esa dirección. O sea, como que sería como contradictorio decir quiero vivir la vida eterna, pero se me hace mucho ir con Dios tanto tiempo. O sea, pues ¿cómo quieres vivir la vida eterna con Él y no quieres hoy vivir con Él, ¿verdad? Entonces, también en esta parte del que quiera que no quiera trabajar, que no coma, era porque, pues si ya va a venir Dios, pues me tiro y disfruto el momento, ¿verdad? No, sí, disfruto el momento, pero disfruto entonces cada minuto que tengo, porque lo que quiero es ganar la gloria. Por eso al final vamos a ver que las últimas cartas de Pablo pues hablan de esta corona que estaba pensando ganar. Entonces, Tesalonicenses tiene que ver con la parusía. Hacemos resumen. La primera, obviamente, son todas las primeras evangelizaciones que hizo. Si estamos esperando la segunda venida de Cristo, que es la parusía, eso significa la parusía de la segunda venida de Cristo, entonces estamos vigilantes. Entonces, ¿qué puede pasar en la segunda carta? Pues que hubo aquellos que no entendieron bien cómo era esta segunda venida, entonces había que corregir algunas cosas. Punto, ¿verdad? Las cartas a los Gálatas y a los Romanos, que ya dijimos antes que hablaban de la salvación por la fe. Y entonces empezamos por los Gálatas. Los Gálatas es Galicia del Norte, el lugar donde se evangeliza, y se piensa que fue en el año 54 o 55. Dice, en esas iglesias fundadas por Pablo habían surgido
perturbadores judaizantes que hablaban en contra como si él no fuera apóstol. Además, los judaizantes anunciaban que para la salvación era necesaria la circuncisión y la práctica de la ley. Entonces, lo que termina resaltando Pablo aquí, obviamente, era que no era necesario. Él se justifica diciendo: yo evangelizo el evangelio que predico, es el evangelio auténtico de Jesucristo. Entonces, con eso, pues ya, yo lo que evangelizo es verdad, ¿verdad? Y luego habla de que la salvación no viene por la ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hoy pongámonos en palabras de hoy. Si tú rezas 20 rosarios, si cumples tus novenas, si cumples tu misa, eso no es la salvación. O sea, por eso les hablo que no se confundan con las obras de caridad. O sea, porque cuando tú obras esas obras de caridad, bueno, es como distinguir entre la beneficencia y las obras real de caridad. O sea, la beneficencia que a veces haces como por cumplir con requisitos, con apariencias, y entonces son trámites, ¿verdad? Entonces esto me sobra, lo doy, es un trámite, pero yo no me pongo en el lugar del necesitado, no doy mi tiempo, no doy mi vida, no doy mi amor al necesitado, no me compadezco de él, no le toco sus heridas, no sufro con él. Entonces es muy diferente las obras de caridad, donde yo me entrego a él, y entonces es la fe que me salva, porque creo en Cristo Jesús, que lo veo en mi hermano necesitado, lo veo, y entonces entrego mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿verdad? O sea, esa no es una beneficencia, sino es una verdadera obra de caridad, para que no se confundan. Pero obviamente lo que había en las comunidades que Pablo quería corregir era esta noción de que por las obras como palomear, de haber pagado el impuesto, de haber ayudado al templo, de haber hecho no sé qué, de haberme purificado, de cumplir con mis preceptos, ya voy al cielo, sin tener la fe en Cristo, ni la entrega, ¿verdad? Entonces, luego dice, sino por la gracia, por la fe, también creer que yo me salvo, cuando en realidad yo he sido salvado, ¿verdad? Yo he sido salvado y yo sostengo en mí o aprovecho esa salvación dejándola actuar en mí. ¿Cómo la actúo? Con la fe y con las buenas obras. Pero no me salvo por mis buenas obras, yo ya soy salvado. Soy salvado por la fe y me mantengo en ese camino de salvación, porque no hay nada que yo hubiera hecho que me pueda procurar mi salvación. Porque es muy grande lo que tengo que lograr. No hay nada tan grande que yo pueda hacer como la sangre de Cristo para vencer la muerte y salvarme. Él ya me salvó. Yo me sostengo en ese camino de salvación, actuando con amor, viviendo en congruencia, ¿verdad? Sí, amándolo. Eso es lo que dice un poco acá. Dice: como sabemos que Dios nos hace justo al ser humano por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que ya que a nadie Dios hace justo por las obras de la ley, o sea, por haber cumplido la ley de Moisés, un poco habla más de esto, sino porque cree en Jesucristo, porque recibe la salvación. Por eso eres salvado, porque recibes la salvación, porque le crees que te ha salvado, ¿no? Entonces, por eso puedes acceder a esa salvación. Nos habla además de la libertad que nos ha traído Cristo, libertad que se ejercita fundamentalmente en el amor. Es como hemos sido salvados por amor, no porque nos lo mereciéramos o porque somos más o menos. Y luego, bueno, entonces, resumen de los Gálatas, que ya lo habíamos puesto algo: la salvación por la fe. ¿Ya? Si quisiesen ver un poco más de por qué hemos sido salvados y por qué no es que nosotros nos procuremos la salvación, sino que eso ya lo tenemos, sino que la conservamos o seguimos en ese camino hacia la salvación porque seguimos las huellas de Cristo. Y entonces cada oración y cada cosa que hacemos es disfrutar más de Él, caminar hacia Él,
imitarle más, saborearle más para poder hacer como Él, actuar como Él. No es que el rosario y las misas y lo que yo celebro entonces va a ser como bonos, como cosas buenas para ganarme la salvación. No, la salvación ya la tengo. Esto me ayuda a estar más cerca, a alimentarme más, a llenarme más de su gracia, y por su gracia es que llego hacia Él, ¿verdad? Y entonces, eso es Gálatas. Romanos, como también tiene que ver esta parte, o sea, habla también de salvados por la fe, pero esto, bueno, ahí enfatiza que esta comunidad no la fundó Pablo, pero también se dirige a ella y entonces dice, quiere confirmarlos en la fe y anunciarles su próxima visita con ocasión de su viaje a España, habla aquí, ¿verdad? Desarrolla con más calma la doctrina que había presentado en la carta de los Gálatas. Entonces, si leo Gálatas, me voy a reforzar con leer la de Romanos, porque la expresa con más calma toda esta explicación de haber sido salvados por la fe. Y esta habla igual de la justificación por la fe, pero habla algo más importante, que fíjense lo que ven aquí. Porque dice, la salvación que nos ha traído Jesucristo, que nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte, y nos ha posibilitado llevar una vida bajo el dinamismo del Espíritu Santo. Entonces, del Espíritu, perdón. Lo que quiere decir es que, ok, yo me he liberado de los preceptos. Acuérdense de los preceptos de los judíos que eran muchos y muy pesados y una vida llena de reglas así cuadradas, difíciles de llevar, ¿verdad? Entonces, de eso es que me he liberado del pecado porque Él me ha pagado mis pecados. No quiere decir que ya puedo pecar y no importa, ¿no? O sea, hoy debo de ser responsable de mis pecados. Por eso luego nos complementamos con lo que dice Juan. Una vez que yo ya he sido salvado, que he visto el amor con el que he sido salvado, ¿por qué peco? O sea, más bien eso, ¿verdad? Y que cuando yo caiga en el pecado, pues recuperarme con la gracia. Pero aquí lo más fuerte, o sea, he sido salvado del pecado y la muerte, que es de lo que me salvó el Cristo, pero he sido posibilitado a llevar una vida bajo el dinamismo del Espíritu. O sea que si ahora yo vivo así, yo no necesito preceptos exactos y pesados, sino escuchar al Espíritu y guiarme por Él. Decía, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su propio Hijo en una condición humana débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana. No quiere decir que Jesús haya pecado, sino que Él asumió en Él todos los pecados y nos redimió. Un poquito aquí adelante viene mal un versículo. Quiero que me digan cuál, pero bueno, igual aquí se los digo y se explica también cuál es la situación del pueblo de Israel ante Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No es que Dios ahora lo rechace porque lo mataron y lo abandonaron, sino que es el pueblo de la promesa, es el pueblo de Dios y les ha invertido mucho tiempo, pero al mismo tiempo Israel es todo aquel que quiera seguir a Dios, es todo aquel que le escuche y que siga su palabra, ¿verdad? Termina la exhortación con una invitación a vivir el amor en sus diversas manifestaciones y dimensiones. Además, envía saludos a diversos miembros de la comunidad. Entonces ahí vienen los versículos en donde esto viene. Vamos a intentar leer un poco de esto de los romanos. Viene capítulo 12, versículo 1 al 15. Y luego el capítulo 13 completo. Eso es lo que quiere decir la cita que está ahí, ¿verdad? Entonces dice el versículo 12. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os esforcéis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debería ser vuestro culto espiritual. O sea, entonces sí, te está librando de la ley, pero te está invitando a ser santo, ¿verdad? A ser un sacrificio vivo de Dios, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Tal debería ser vuestro culto espiritual, o sea, amarle con el espíritu. Entonces más abajo diría,
No formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros, pero tenemos dones diferentes, porque esta parte hablaba de los diversos miembros de la comunidad, dice aquí. Dice, también exhorta a una invitación a vivir el amor en sus diversas manifestaciones y dimensiones. O sea, cada uno tiene su don, cada uno tiene sus formas, pero todos somos una misma cosa. Entonces, está hablando de una superación de la ley. No quiere decir que la anule, sino todo esto que se enseñaba con las bienaventuranzas, si se fijan, aunque ponga otras palabras, Pablo, lo que está hablando es de vivir una verdadera ley en el amor, ¿verdad? Aquellos que reconocen que Dios es su Salvador y que todos somos hermanos y todos somos la misma cosa y que hay una sola cabeza, pues, ¿cómo vives? O sea, no importa que no te laves la mano de punta del dedo al codo cada vez que comes, ¿verdad? Ni que te purifiques, ni que cumplas con ciertos preceptos, ni que te circuncides. Pero pues esto es más valioso, es más fuerte que hacer todo lo demás. Entonces tendrían que ustedes que acordarse que la carta de Gálatas y los romanos habla de esta parte de ser salvados por la fe, ¿verdad? Y no por la ley y sus acciones. Y hablan en Gálatas de los judaizantes que criticaban esta parte de no haber sido circuncidados. Bueno, de ahí se pasan a los corintios. Si se fijan en la línea de tiempo, así vamos: tesalonicenses, Gálatas, romanos, corintios. ¿Okay? Y entonces, primera y segunda de Corintios, dice, Corintios fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero, y da una cita de Hechos 18, del 1 al 18, para constatar que menciona esto, ¿verdad? Corintio era un centro político y comercial muy importante. No puedo decirlo esto en el video, pero ya saben a quién se parece Pablo. Y en Picudo va a ir reconociendo quiénes sean los poderosos, por eso va a Roma, va a ciertos pueblos importantes. Entonces aquí, pues obviamente iba a ir a Corintios porque era un lugar importante. Y entonces, pero también dice, famoso por su corrupción moral. Entonces, obviamente, de ahí te picas. Si es famoso por su corrupción moral, los comentarios que va a haber en esta carta, pues van a tener que ver con esto. Va a hablar de moralidad. Y entonces, dice que en la primera de Corintios, que fue del 55 al 56, entre los años 55 y 56, nos presenta a Jesús y crucificado como la verdadera sabiduría de Dios, que confunde la sabiduría humana que tanto era apreciada en Corinto. Si en Corinto era un centro político y comercial importante, yo me creo conocedor e importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sabiduría que vale es la del mundo. ¿Por qué? Porque nos ha funcionado, porque tenemos económicamente un poder que sigue las normas del mundo. Entonces, lo que viene a enseñar Pablo es exactamente lo contrario. Quien vence es aquel que se fue humillado, que fue crucificado, que no es nada. Dice, porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos, locura para los no judíos, y sin embargo, para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, un Mesías que es fuerza y sabiduría de Dios. O sea, que habla de la contradicción con el pueblo. Y Pablo llama la atención a algunos desórdenes que había en la comunidad, como las divisiones. Entonces aquí marqué algo de Corintios, que habla de las divisiones. Es el capítulo 1, del 10 al 16. Y dice, os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y ya no haya entre vosotros divisiones. Ya hablo un poco de lo que pueden ser esas divisiones más adelante. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Está dividido Cristo, y entonces eso que tampoco nos pase a nosotros, ¿verdad? No puedo poner el ejemplo de cómo es que estamos divididos porque estamos en un video, pero ustedes saben, somos de Cristo, ¿verdad? Todos somos de Cristo, no de un padre, de una institución, de
movimientos, sino todos somos de Cristo y esos movimientos también deben de ser de Él y en todos debemos de dar fruto hacia una iglesia que es toda. Entonces esto es lo que Pablo les quería decir y luego dice, había una comunidad como las divisiones. En el caso incestuoso, y eso habla en el capítulo 5 del 1 al 13. Yo nomás les voy a leer pedacitos. De hecho, un versículo muy chiquito dice, se dice que uno de nosotros vive con la mujer de su padre. Y habla ahí de todos haciendo como que no pasa nada. Y eso nos puede pasar, ¿verdad? Ahorita nos pasa, vemos esas irregularidades. Y ojo aquí, no es hacer notar mal al pecador, ¿verdad? A ver, vean aquí que peca y yo soy tan bueno. No, sino cómo ayudarle, porque dice aquí, y vosotros andáis tan ufanos en lugar de hacer duelo, para que fuera expulsado entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo que estoy corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he emitido ya un juicio, como si estuviera ahí, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para dar muerte a su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Lo que quiere entregar Pablo a Satanás no es a la persona, sino al espíritu de la sensualidad que lo hace pecar. Y entonces dice, o sea, hacerle notar, no hacer como que no pasa nada. Si está pasando esto entre ustedes, no ser como que no pasa nada, ¿verdad? Después tendríamos que buscar que esto tendría que ser por medio de una corrección fraterna, ¿verdad? Que lo que él no quiere es señalar, sino que no hagan como que no pasa nada, o sea, intenten ver cómo esto salga a la luz, ayúdenlo a ver que este espíritu no le hace bien, y que lo que queramos es que se salve, ¿verdad? Y luego dice el recurso a los tribunales paganos. Esto habla de que vayas y acuses a tus hermanos frente a los tribunales que había en ese momento, que sabía que eran paganos, que la justicia que se ejercía no era de Dios. Entonces, pues hoy cómo enfrentan hermanos contra hermanos, digo, lo mismo lo menciona aquí y hoy sigue vigente esto, ¿verdad? O sea, cómo denuncias al esposo para un divorcio antes de intentar arreglarlo, o sea, cómo vas ante la ley cuando sabes que esa ley no se rige ante los ojos de Dios. ¿Cómo vas a desfalcar a tu hermano cuando sabes que no es justo porque está en la ley y bajo esa ley del mundo es justicia, pero tú sabes que eso no es justicia? Entonces habla aquí, cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos en lugar de someterla al criterio de los santos, ¿verdad? No quiere decir que no pidas justicia, pero cuando sabes que la ley no procura justicia, sino que tú vas entre las ramas para tu beneficio, pues ¿cómo llevas a tu hermano a juicio, verdad? O sea, como, pues un poco eso hoy también pudiera ser muy actual. Y luego habla de los abusos en la cena de la Eucaristía, ¿verdad? De estas, pues malos usos que se estaban haciendo de la cena del Señor. Habla en el 11 del 17 al 22. Al establecer estas disposiciones no puedo felicitarlos, porque varias reuniones son más para el mal que para el bien. Sobre todo oigo decir que cuando os reunéis en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes sois los auténticos. Pero cuando os reunéis en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Esto pasaba en las primeras comunidades de estos pueblos, que entonces se reunían a partir el pan, pero entonces yo tengo dinero y el vecino no, y entonces yo llevo una cena suculenta y el vecino lleva su pobreza, y entonces en lugar de dividirnos la cena entre todos y todos comer, y bien como leíamos que hacían las primeras comunidades que vendían sus bienes y los dividían entre todos y no hay pobres, no, era pues tú comes lo que traes y yo como lo que traigo, y entonces yo te veo vivir en tu pobreza y no me apiado de ti, y entonces ya no es la cena del Señor, ¿verdad? Ya no era un pan para todos, una unión entre todos, sino ya había una división. Entonces, pues
pues marca estas correcciones, sobre todo porque antes las cenas de pronto hasta borracheras se volvían, por eso la iglesia tuvo que meter normas en cómo se vivía la liturgia, ¿verdad? Porque terminaban siendo unas borracheras en las celebraciones de las misas. Pues no, porque era la fracción del pan, pero como había vino y pan, pues de pronto el quien tenía en abundancia, pues traía más. Bueno, entonces ya, y lo dice, también da respuestas a preguntas planteadas sobre el matrimonio, la virginidad, sobre el don del espíritu, el amor como fundamento de la vida cristiana y el buen uso de los carismas. Esto lo han oído muchas veces, son lecturas que se usan en muchas ocasiones para hablar del amor, de los carismas. Que no sea como una campana que resuena, ¿verdad? Además, nos habla del centro de nuestra fe, la resurrección de Jesús y de todos los muertos. Y ahí vienen los capítulos y versículos en donde se habla. Entonces, los invito pues a leerlos, porque pues, si me pongo a leerlos todos aquí no vamos a acabar. Pero esto es como moverlos, ¿verdad? A que lo intenten. Ya les he leído un poco y yo creo que ustedes podían leer mucho más de esto y son... A ver, San Agustín se convirtió con estas cartas. Créanme que vale la pena leerlas. No solo por nuestra conversión, sino porque de verdad habrá algo muy rico de Dios acá que nos pueda dar luces, sobre todo que habla de muchas situaciones. Entonces ahorita ya resumen, tendríamos que Corinto es una ciudad de un centro político y comercial importante en el que hay corrupción moral y que habla de muchas correcciones hasta esto. Hablamos de la primera de Corintios, la segunda está escrita en el 56-57 y en parte porque aparecieron algunos judaizantes otra vez que atacaban a la persona de la autoridad de Pablo, ¿verdad? Obviamente iba a haber estos grupos de que querían contradecir lo que Pablo estaba diciendo y atacarle en cuanto al lado judío, ¿verdad? Entonces a lo largo de toda la carta aclara el significado del ministerio apostólico. Entonces toda la carta del Corintio está hablando de cómo él es servidor de esta nueva alianza y además de su propia persona, ¿verdad? Dicen, aún sabiendo la debilidad que hay en cada ministerio, dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. O sea, reconocer la humildad. Somos vasijas de barro, somos cualquier cosa que se rompe. El que hace valioso nuestro apostolado, nuestra evangelización, es Dios quien habla por medio de nosotros, no nosotros. Nosotros hemos sido llamados porque Dios quiere usar algo de las características que nos ha puesto, de los carismas que ha depositado en nosotros en favor de la comunidad, pero quien lo hace valioso es Él. Por eso esta reflexión está muy padre, que dice que somos vasijas de barro, ¿verdad? También nos habla el sentido de la colecta. Entonces quien quiera saber un poco más de eso, pues está muy bien leer esta parte, la ayuda a la ansiedad de la iglesia, como expresión solidaria del amor de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué habla Corintios? Ya lo pusimos ahí. La primera parte, pues hacer referencias a necesidades que había en las comunidades, a cuestiones morales. Y la segunda carta, de todo lo que es atacado Pablo y de la importancia de que el que resuena y hace valioso nuestro ministerio es Jesús, ¿verdad? Entonces, habla mucho también de las tribulaciones y esperanzas que se viven en el ministerio. Esto también les puede servir a muchos que hayan sentido cuando Dios les ha llamado a servir, pues los retos o las trabas que han vivido, ¿verdad? Ver aquí pues una iluminación. Todo el primer texto va a hablar de todo lo que tenga que ver con el ministerio, desde el 2 hasta el 7, o sea, desde el capítulo 2 hasta el 7, de eso va a hablar, de cómo es que viven los ministros de Jesús. Y luego ya va a hablar de la generosidad. Entonces, si se fijan, ahí en su Biblia, van a ver desde el capítulo 1 al 7, va a estar hablando de todo lo que tenga que ver con el ministerio, de cómo se ejerce, las tribulaciones, del ejercicio del ministerio. Y en el 8 cambia repentinamente, dice motivos de la generosidad.
recomendación de los delegados, beneficios que han de resultar de la colecta, respuesta a la cuestión de la debilidad, todo esto que les hablé ahorita de la gratitud. Esto es hasta el 9 y después habla de la apología de Pablo. Cómo es que él dice, yo soy Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo, yo tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos, pues os ruego que no me obligues a mostrarme atrevido cuando os visite, pues he pensado actuar con audacia contra algunos que consideran que procedemos según meros criterios humanos. Es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según esos criterios, no. Las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. O sea, habla de todo lo que Él hace, lo hace gracias al Señor, ¿verdad? Y termina, bueno, se elogia un poco a sí mismo, pero en relación a Cristo, dice, ¿verdad? Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva, con su audacia se pervientan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús distinto del que os prediqué, os proponiéndonos recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Puede que carezca de elocuencia, pero no de ciencia, y os lo hemos podido demostrar siempre en presencia de todos. O sea, toda esta parte es haciéndose él notar que todo esto que hace bien lo hace gracias a Dios. Entonces, hasta se compara con los otros que se evangelizan, cómo sería diferente, cómo los hemos visitado, cómo los hemos ayudado, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto es la otra parte de los Corintios. Las cartas de la cautividad son las de Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Y entonces eso las hace cuando está preso. Dice, por lo menos 2 de ellas, la de Filemón y Filipenses, son de la paternidad paulina. En cambio, Colosenses y Efesios, según muchos autores, son posteriores a Pablo. Entonces, ok, no sabemos si son o no son de él, tenemos la duda, no pasa nada, ¿verdad? Llevan la misma idea, el mismo mensaje y por eso las unimos a Pablo. ¿Importaría que Pablo no las hubiera dicho? ¿Que no las hubiera escrito de puño y letra? Pues no, más bien es un mensaje y lo que Dios nos habla a través de ellas. Entonces habla la carta de Filemón. La carta a Filemón es breve y preciosa carta, dice, entre el año 55 y 56. Es súper breve, o sea, estamos hablando de una sola página. Léanla. Es el regreso de su esclavo Onésimo, ahora como hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues está preciosa. Y dice, no ya como un esclavo, sino como mucho más que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo especialmente para mí, cuanto más para ti, tanto lo humano como en el Señor. Entonces está muy padre, habla, te digo, es una sola página, léala. Esta es la carta a Filemón. La de los Filipenses es Pablo. En su segundo viaje misionero fundó esta comunidad, por eso se cree que sí es de él y está redactado en Hechos 16 del 12 al 40. Posteriormente, en su tercer viaje lo visitó de nuevo y esto es en Hechos 20 del 1 al 6. La carta de Pablo escribe entre el 55 y el 58. Esta comunidad es afectuosa y cariñosa. Les expresa sus sentimientos de gratitud por la caridad que han tenido con él enviando a Epafrodito y por la ayuda económica en su ministerio apostólico. Entonces de eso son las dos cosas que trata. Y
habla de la unidad. Dice, Pablo aprovecha también la carta para animarlos y exhortarlos a las audiencias cristianas, sobre todo la unidad y la alegría, poniendo siempre como centro a Jesús. Y aquí dice, tengan pues la misma actitud de Cristo Jesús, quien siendo de condición divina no consideró codiciable permanecer igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumió la condición de esclavo y se hizo semejante a los seres humanos. Habla de cómo vivir un verdadero cristiano, ¿verdad? En ese despojo, en esa unidad, en esa alegría de ser hermanos. Entonces, Filemón es de su esclavo onésimo, Filipenses agradeciendo cómo le han tratado y resaltando la unidad de la alegría y poniendo el centro a Jesús. Y luego habla de la carta de los Colosenses. Colosenses y Efesios son las que tal vez él no escribió. Y entonces dice, si las escribió Pablo, a Colosenses fueron 54 al 56 o 61 al 66. Si no, del 75 al 80, ¿verdad? Y entonces aquí dice, Colosas dice, se dirige a los cristianos de Colosas, pequeña ciudad de la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Pablo no había fundado esta comunidad ni la conocía, tal vez su discípulo Epafras era el fundador. Entonces aquí sabemos por eso mismo también que pudiera no ser él, porque tal vez no la conocía, pero que un discípulo de él lo fundó. Entonces lo que comunicaba ahí pues eran las enseñanzas de Pablo. Y entonces de lo que trata es, dice, Pablo hace ver claramente la preeminencia de Cristo sobre los tronos, dominaciones, principados y potestades. Él es el único Señor y Salvador, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La unión con Cristo resucitado hace que surja en nosotros una vida nueva, dice acá. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Prefieran pues los bienes de arriba, no los de la tierra. ¿A qué le suena esto? Obviamente que si esto fuera una enseñanza de Pablo, muy probablemente sí tenga que ver con que un discípulo de él lo enseñó, que vio como hasta el final lo que realmente Pablo anhelaba era los bienes eternos. Entonces lo que viene a enseñar pues es eso, ¿verdad? Entender a Dios como tu único Señor y Salvador, sobre todas las demás cosas. Que tenga sentido. Entonces eso es Colosenses. Tú quieres leer algo que tenga que ver donde recuperes el señorío de Cristo y sobre las cosas, pues debes leer Colosenses. Debes de leerlo siempre, pero para que puedan anclar a qué se puede referir Colosenses. Y no sé, por ejemplo, pueden hacer una relación. Intenten estar como haciendo relaciones en su cabeza para acordarse de los temas. O sea, Colosenses, pues Colosas, cosas grandes. Entonces el señorío de Dios sobre todas esas cosas grandes. Y hacen el ancla, ¿verdad? Y entonces decir, pues los tesalonicenses va a ser difícil, pero por ejemplo, testigos, las primeras testigos, los primeros tesalonicenses, por eso son las primeras. Entonces, ¿qué les va a enseñar? Pues la parucía. Y luego, ¿qué les va a enseñar a los otros? Y así empezar un poquito a hacer como ligas del nombre con lo que enseñó para podérselos aprender, ¿verdad? Y luego pues hablamos de Efesios, y Efesios dice que el título de la carta, pues la carta a los Efesios, que la parte de a los Efesios fue añadido posteriormente a la original. O sea, esta era una carta de Pablo, sin decir a quién. Quizás esta carta está dirigida a todas las comunidades cristianas de Asia y se la apoderaron al final a los Efesios. Si la carta pertenece a Pablo, tuvo que haber sido como en el 58, si no, entre el 85 y el 90. Y lo dice, uno de los temas que quiere abordar el autor es hacer ver que la salvación tiene sus raíces en la elección de los judíos. Todos somos llamados a la salvación, los gentiles no pueden despreciar a los judíos, pues todos hemos sido reconciliados en Jesús. Dice, porque Cristo es nuestra paz. Él hizo de ambos pueblos un solo al derribar el muro de la enemistad que los separaba gracias a la condición humana. Entonces, esta parte de los Efesios, pues decir, pues no sé, la pueden relacionar con Efesios
edificar esta barrera que dividía a los pueblos, ¿verdad? Y entender que gracias a Cristo todos hemos sido salvados y tampoco podemos repelar de los judíos porque es el pueblo de Dios, que no les haya oído, pero son justificados con Cristo también, o sea, somos justificados todos, ahora no nos vamos a voltear los paganos contra los judíos, ¿verdad? De esta salvación en Cristo se desprende la unidad en la diversidad y la vida nueva en Cristo Jesús, lo mismo que las directrices sobre la moral familiar. Entonces, un poco queremos hablar de moral familiar, pues lo vamos a encontrar en Efesios. Y hay muchas cosas bonitas que podríamos encontrar, entonces por eso no hay que perdernos las explicaciones que estos libros nos pueden dar. Y luego habla de las cartas pastorales en las que se juntan la primera y la segunda de Timoteo y la de Tito. Entonces, estas van a tener que ver con todo lo que narra. Por eso les decía aquí, todo lo que narra de cómo es que se vivían los ministerios. Entonces dice, estas 3 cartas, sea que hayan sido escritas por Pablo entre los años 64 y 67, sea que hayan escrito por algún discípulo en el 80 o 90, nos presentan de una u otra forma las cualidades y características de los pastores de las comunidades. Entonces habla de cómo eran los obispos que se elegían en esas comunidades, los presbíteros y los diáconos. Hoy existe esta misma jerarquía en la iglesia, ¿verdad? Existen los obispos y después existen los presbíteros, que son todos los padres servidores, todos los demás que no son obispos, y existen los diáconos, que llegan a ser los diáconos permanentes, que no llegan a ser sacerdotes, o los sacerdotes en su preparación que pasan por el diaconado. Pero estos ministerios hoy se viven en diferente forma de cómo está aquí la descripción. Les digo, la lógica, si habla de que son casados, pues así los encontraban. Personas adultas de una edad confiable a quien se les podía confiar el pueblo, pues no podían ser solteros, pues no habían sido llamados como los discípulos, o sea, no vivían, inclusive los discípulos muchos eran casados. O sea, no se había vivido antes, ¿verdad? Aunque Jesús lo menciona cuando en un texto, ahorita no tengo la cita bíblica, pero cuando habla de los eunucos eran aquellos que no habían podido vivir para el matrimonio por deficiencias físicas, ¿no? Porque no podían tener hijos, porque no podían casarse por ciertas cosas. Pero Jesús habla, hay algunos otros eunucos, o sea, que son llamados a vivir esta vida, ¿verdad? También se puede vivir esta vida de consagración a Dios. No existía antes, nadie lo había escuchado hasta que a Jesús se le ocurre hablar de esta posibilidad de vivir en el Espíritu. Después Pablo también habla de ello, pero pues no se vivía antes, o sea, entonces por eso es que no se asusten cuando lean aquí que los obispos pues eran casados, ¿verdad? Y lo dice, presentan núcleos esenciales de nuestra fe, como cuando su autor afirma, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues hay un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, quien se entregó a sí mismo al rescate de todos. Lo que está hablando es un querigma. Entonces, estas son pues verdades básicas. De esto habla también lo que los pastores van a comunicar y cómo deben de actuarse frente a los falsos doctores. La actitud de los pastores debe ser diversa. Tú, en cambio, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. O sea, tú enseña lo que Dios te ha enseñado, no inventes ni sigas otras corrientes. Por eso, estas cartas contienen también exhortaciones preciosas a sus colaboradores y recuerdos personales de Pablo, como cuando al final de su vida asegura, y esta parte es la más bonita de todas. Léanlo desde el libro o desde la Biblia. Dice, he peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de los justos que el Señor, el justo juez, me concederá en aquel día final. Esa es la corona que esperamos, esa es la corona que debemos de esperar todos. Y entonces, esta parte de las cartas pastorales que hablan también de esta corona que esperaba Pablo, pues nos tiene que hacer conciencia de que obviamente pues hablará de
los últimos momentos, ¿verdad? De los últimos momentos de Pablo, por eso cuando la hablan de orden cronológico, pues las mencionan ya más al final. Y obviamente estas últimas cartas hablarán del pastoreo, porque entonces él ya se preocupará cómo seguirán pastoreando estos pueblos los encargados, ¿verdad? De estos ministerios. Entonces, de eso se trata. Aquí está esta parte de Timoteo de la corona, está en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. Yo aquí lo subrayé en mi Biblia. He participado en una noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor. Esa es la corona que debemos de ahí ya estar esperando todos, ¿verdad? Y entonces, pues ya, vamos a hacer entonces aquí el resumen. Ojalá que como estudiosos de la Biblia nos aprendemos los nombres. Si no, pues cuando menos el número. ¿Cuántas cartas son de Pablo? 13. Y entonces las primeras